Buen día, hermanos. La pareja fue al médico, le hicieron unos análisis al médico, al marido, y regresan para ver los análisis, y el doctor le dice al marido: tranquilo, no pasa nada. Los análisis indican que hay una enfermedad, pero no es nada grave. Usted puede continuar con su vida, tranquilo, no se haga problemas, vamos a hacer algún tipo de tratamiento, pero todo va bien. Entonces el marido se alegra, se va. Cuando está saliendo por la puerta, el doctor le dice a la esposa: ¿con usted puedo hablar un momentito? Entonces, sí, claro. Entonces el marido sale, la esposa regresa y el doctor le dice: su marido tiene cáncer terminal. No le he querido decir para que no se angustie. Como se va a morir pronto, entonces mejor que se muera, pero sin saberlo, ¿me entiendes? O sea, que se muera, pero que se muera feliz, disfrutando de la vida. Entonces la esposa le dice: ¿usted está loco? ¿Cómo se le ocurre no decirle la verdad? El doctor agarra y le dice: pero es que la verdad le va a doler. Y la esposa le dice: pero tiene que saber la verdad. Tiene que saber la verdad, por varias razones. Porque si se va a morir pronto, debe preocuparse por la cuestión financiera de la familia. Tiene que preocuparse por el tratamiento. No puede estar saliendo a la calle con los amigos a salir y regresar borracho. O sea, tiene que cambiar, su actitud tiene que cambiar. Y el doctor le decía: sí, pero si se lo digo, le va a doler mucho. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Usted le dirían la verdad o le mentirían? Seguro. Claro, ¿no es cierto? La pregunta que yo me hago es esta, ¿no? Cuando la verdad duele, aunque la verdad duela, ¿quieres saberla o no quieres saberla? Aunque la verdad duela. Por ejemplo, si tu esposa o tu esposo, por ejemplo, tiene una relación extramarital, ¿tú quieres saberlo o mejor no saberlo? Saberlo, ¿no es cierto? Con el cuchillo levantado ahí, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Entienden a lo que voy? Hay verdades que obviamente es mejor no saberlas para no sufrir, pero obviamente es mejor saberlas para enfrentar la vida correctamente. Con la verdad enfrentamos la vida correctamente. ¿A qué voy con todo esto? Cuando Dios me llamó para ser predicador, Dios me llamó muy fuertemente en mi corazón. Las personas que me rodeaban me decían: Dios te ha dado el don, ¿no? Yo comencé a escuchar a otros predicadores y comencé a decir: Señor, tú quieres que yo predique tu palabra, pero ¿cómo voy a predicar tu palabra, no? Y comencé a encontrarme con predicadores. Hay un tipo de predicador, por ejemplo, que son los que te ocultan las verdades para beneficiarse. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unos predicadores que nunca te hablan ni del pecado, ni de la sangre de Cristo, ni de la cruz. No te hablan de eso. Te hablan cosas bonitas, ¿no? Te hablan cosas como: tú eres el campeón, tú eres lo mejor, Dios te va a bendecir.
hoy día vas a descubrir las grandes bendiciones de Dios. Nunca te hablan de santidad, nunca te hablan de pecado. De eso no hablan. ¿Por qué? Porque es incómodo. Entonces, para que su iglesia crezca, le ocultan verdades a la congregación y solamente le dicen cosas bonitas. Y hay muchos, a hoy en día. Yo miré esos predicadores y dije, no, Señor, yo no puedo ser así. Si me obligas a ser así, yo dejo de predicar. Yo no puedo ocultarle a las personas la verdad. No me importa si la iglesia es pequeña y no me importa si la gente se va, pero yo tengo que decir la verdad, ¿no es cierto? Es un compromiso con mi corazón, con mi propio corazón y con el Señor, ¿no? Después encontré otros, y estos son los más interesantes. Los otros son los pastores que se acomodan a la corriente, ¿no? O sea, lo que viene en el mundo tiene una corriente, ¿no? Y entonces comienzan los pastores que tienen, por ejemplo, un modelo de, hoy en día, ¿no? La comunidad LGTB, o el feminismo, o lo que sea del mundo. La corriente en el mundo es tan fuerte, es muy fuerte, ¿no? Y entonces ellos tienen miedo de enfrentarse. Los llevas a la televisión, como a un predicador en Estados Unidos, lo llevaron a la televisión y le preguntaron directamente, ¿qué piensa usted de la comunidad LGTB? Y él, en lugar de responder según la palabra, tenía miedo. Y entonces dio una respuesta ambigua. Yo no sé quiénes se salvan. Yo no conozco el corazón de la gente. No, queremos no, son pastores que tienen miedo a enfrentarse a las opiniones del mundo, ¿no? Y entonces prefieren acomodarse, ¿no? Se acomodan un poquito. ¿Para qué? Para hacerse más parecido al mundo. Yo le dije al Señor, yo tampoco soy de esos. No soy de esos, ¿no? Y entonces, hermanos, cuando comencé a predicar me di cuenta que habían temas en la Biblia que son tan interesantes y que duelen, que incomodan y que molestan. Y que hay pastores que agarran esos temas y los ocultan para no ofender, ¿no? O hay pastores que siguen la corriente del mundo y se plegan a esos temas, como es el tema de los diezmos y las ofrendas. Ustedes me conocen, ustedes los que han venido a la iglesia saben que no es un tema que lo repita y lo repite y lo repita, ¿no? Es un tema que lo toco generalmente una vez al año. Una vez al año. Pero no lo voy a ocultar porque es palabra de Dios. No lo voy a ocultar. Y lo que diga el mundo en contra, no me importa. Porque voy a enseñarles la palabra de Dios. Y lo que ustedes hagan con esta prédica ya queda entre ustedes y el Señor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar hoy día de este tema candente. Los diezmos y las ofrendas. Mi esposa leyó un pasaje que me habló mucho a mí hace mucho tiempo. Jesús se encuentra entonces con estos fariseos, ¿no? Y que le consultan. Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Noten esa frase, ¿eh? Y no te cuidas de nadie. Jesús no se cuidaba de nadie. Jesús decía las cosas como tenía que decirlas. No se cuidaba de nadie. Y luego dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito darle tributo a César o no?
¿Y por qué le hacen esta pregunta? Porque, me olvidé. Les he preparado una copia de la prédica para que puedan seguir la prédica, los textos bíblicos, y luego se puedan ir a casa, repasar todo y lo tengan guardado. Y entonces, si algún día llegan a la presencia de Dios y Dios les reclama, no van a poder decir que no, porque Dios le va a decir el papelito que le entregaron en la iglesia. Ahí está, ¿ya? ¿Ahí lo tienen? Ok, vamos entonces. Es literalmente la prédica de hoy, así que van a poder continuar con el pensamiento. Y van a notar que a veces me salto de cosas, porque así soy. Entonces en Mateo 22 dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos quieren confrontar a Jesús. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta pagar tributo. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. Levante la mano, ¿quién no paga impuestos acá? Ah, correcto, Luciano no paga. No, bien, ¿me entiendes? Pero el resto acá en Suiza dicen que solamente hay dos cosas que son obligatorias: pagar impuestos y morir, ¿no? De todo lo demás podemos librarnos. Entonces, le están preguntando a Jesús, ¿es lícito pagarle impuestos al César? ¿Es correcto pagar impuestos? Y claro, no era una pregunta popular. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Todo el pueblo que estaba alrededor de Jesús estaban diciendo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿No? Porque no nos gusta pagar impuestos. Y entonces ellos lo estaban probando a Jesús, para que Jesús dijera, no, como el pueblo dice, como la gente quiere escuchar, les rasca el oído y les dice, no tienen por qué pagar impuestos. Y el pueblo lo habría aplaudido a Cristo. Todo el mundo quería escuchar esa respuesta. Pero en el momento en que él dijera eso, se enfrentaba a los romanos. Y eso era pena de cárcel por sedición, por rebeldía. Entonces lo que ellos querían era eso, que lo metan a Cristo en la cárcel. Entonces públicamente, ¿es lícito pagar impuestos o no? ¿Es lícito pagar tributo o no? A ver qué dice pues. Porque si dice que sí, entonces los fariseos iban a decir, este está a favor de los romanos. Este está a favor de los romanos. Entonces lo ponen a Cristo entre la espada y la pared. Y Jesús contesta una frase interesantísima. Jesús contesta, versículo 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? La inscripción. Le dijeron, de César. Él les dijo, dale pues a César lo que es de César. Y añade, y denle a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole, se fueron. ¿Por qué dice Jesús eso al final? ¿Por qué Jesús, hablando de los impuestos a los romanos, dice, y denle a Dios lo que es de Dios? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es de Dios? ¿Ah? Todo. ¿Cuándo se lo das? Interesante. ¿Y saben por qué? Cuando tú preguntas, ¿qué es de Dios? Y respondemos todo, lo que estamos haciendo es entregarle nada. Cuando decimos, porque obviamente de Dios es todo, es obvio, ¿no? El mismo David escribe ahí, ustedes tienen el pasaje en 1 Crónicas 29, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro,
Nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Cuando nosotros contestamos, ¿qué es de Dios? Todo. En realidad no estamos excusando para no darle nada. Porque si le vamos a dar todo, quiere decir que Jesús nos habría dicho, ok, entonces dale tu carro, dale tu casa, dale tu ropa, dale todo, pues dale todo. Obviamente Jesús no estaba hablando de eso. ¿De qué nos está hablando Jesús cuando dice, denle a Dios lo que es de Dios? La enseñanza es clara. La enseñanza es clara. Denle a Dios lo que es de Dios. De Dios es el 10% de todo lo que yo gano. ¿Y por qué? Porque es lo que dice David. Todo es tuyo, pero de lo recibido de tu mano, de todo lo que tú me has dado, yo te devuelvo una parte. Y vamos a ver por qué. ¿No? En el Génesis capítulo 28, 20 al 22, dice, lo encuentran ahí en el papelito que les he dado. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, la respuesta, denle a Dios lo que es de Dios, es simple. Señor, aunque tú eres el dueño de todo lo que tengo, y tú eres el dueño de todo lo que recibo, aquí traigo yo como ofrenda el diezmo que es para ti. Naturalmente, hermanos, que el diablo le encanta destruir a la iglesia. ¿Ya? El diablo le encanta destruir la obra de Dios. Pero ¿y cómo lo hace? El diablo es muy hábil. El diablo agarra la verdad de Dios y la lleva a los extremos. Porque los extremos siempre son malos. Los extremos siempre son malos. Entonces el diablo se metió en algunas iglesias y agarró el tema del diezmo. Y lo primero que hizo fue, lo llevó al primer extremo, la teología de la prosperidad, la teología de la codicia, los pastores que andan en avión, que tienen unas mansiones gigantescas, que le piden a la gente más allá de lo que la gente puede dar, que su tema principal es, den el dinero, den el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Entonces el diablo, porque esa teología parte en el corazón del diablo. Y entonces lleva el tema del diezmo a un extremo. ¿Y por qué la lleva a ese extremo? Porque ese extremo destruye a la iglesia. Porque hoy en día la gente se agarra de ese extremo y dice, oh, todos los pastores se enriquecen. ¿Cuánta plata recibirán los pastores? Las casas que tendrán, los autos que tienen. ¿Por qué? Por un grupo de miserables que agarraron la doctrina del diezmo y la convirtieron en la teología de la codicia. Y por esa gente, la iglesia es blasfemada e insultada. Y dicen que las iglesias se enriquecen y se llenan de cosas por ese grupito de gente que engañó y que sigue engañando a muchos creyentes. El diablo se fue para allá. Entonces ya mucha gente al ver ese tipo de personas decidieron
No. ¿Yo? ¿Diezmar para qué? ¿Para que el pastor tenga su jet? ¿No? La pregunta yo le hago a la gente es, ¿y en tu iglesia el pastor tiene jet? ¿O tu pastor tiene auto? ¿Tu pastor tiene casa propia? Ah, no, bueno, en mi iglesia no. Y entonces, ¿por qué no diezmas? El extremo. Siguiente extremo. Debido a eso, el diablo dice, uy, ¿sabes qué? Se me pasó la mano, pero ahora ¿qué hacemos? Péndulo hacia el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Esos pastores que están diciendo, no hay diezmo. No. Es mentira, es un engaño. Es un robo el diezmo. Y yo les digo esto porque hay muchos pastores ahorita en esa corriente, en el internet. Hay un amigo que vive en Costa Rica. Lo conocí porque estuvo acá en Suiza y me parecía bastante sabio, hasta que llegó a Costa Rica y se juntó con un grupo de pastores que comenzaron a negar todo el diezmo. No, que el diezmo, en el Antiguo Testamento, eso no existe, ya pasó. Yo le decía, ¿qué? ¿No matarás? ¿Ya pasó? ¿No robarás? ¿Ya pasó? ¿No fornicarás? ¿Ya pasó? ¿Honrar a tu padre y a tu madre? ¿Ya pasó? Eso no pasó, pero al diezmo sí pasó, ¿no? Y entonces él predica sobre temas como Gálatas, Efesios, temas bíblicos. Visitas, 200 visitas, 180 visitas, ¿no? A su página. Comienza a predicar en contra del diezmo y su video alcanza las 100.000 visitas. Y yo le escribí. ¿Por qué crees que tu video de Gálatas tiene 180 visitas? Tu video de la santidad tiene 120. Tu video de Efesios tiene 130. Y tu video contra el diezmo tiene 100.000. ¿Por qué crees eso? Porque la gente está buscando que le rasquen el oído, porque el corazón de esa gente, que no es capaz de darle al Señor lo que es del Señor, quieren que algún pastor le diga que no tienen que hacerlo. Y luego se paran adelante y decir, yo soy un creyente que ama a Dios con todo su corazón, pero no me toques el diezmo, porque eso no es verdad. Entonces son gente creyente que cree que no dándole al Señor lo que es del Señor, están cumpliendo. Y entonces se buscan estos pastores que al igual que los otros de la prosperidad, les llevan al otro extremo y le dicen, no es verdad. Y vamos a preguntar una cosa. ¿Y si es cierto que hay que darle al Señor lo que es del Señor? ¿Esa gente no está trabajando para el diablo? ¿Cuántas iglesias no tienen cómo sostenerse? Porque ahora se está predicando eso. ¿Cuántos pastores? Ustedes saben, hermanos, lo que habría sido de mi vida si yo me hubiera dedicado a ser ingeniero en lugar de pastor. Duermes en tu casa a la hora que quieres, ganas la plata que quieres, no tienes a nadie llamándote para contarte sus problemas. No tienes, vives tu vida tranquilo, te llenas de plata, haces tus vacaciones y voy a la iglesia el domingo, pues. ¿Ustedes creen que eso es, ser pastor es gracioso? Entonces, hermanos, todo este tema tiene que ver con el diezmo. Quiere decir que así como hay gente que lo manipula para explotar a la gente de la iglesia, ahora hay gente que lo niega y que los dos están destruyendo a la iglesia. Porque si no hay ofrendas ni no hay diezmos, tampoco hay pastores, tampoco hay iglesias, tampoco hay locales, tampoco hay nada. ¿Quién gana? ¿Quién gana cuando no hay dinero para sostener a la iglesia? El diablo. ¿Ok? Ahora, pregunta número 2 en lo que tienen ahí. ¿Para qué sirven los diezmos y las ofrendas? Punto 1. El evangelio es por gracia, pero no sin costo.
El Evangelio es por gracia, pero no sin costo. La mejor respuesta para esto, o el mejor ejemplo que tenemos para esto, es la educación gratuita en Suiza. ¿Tenemos educación gratuita o no? ¿No? Claro, pero ¿tus hijos pagan algo? Tus hijos no pagan nada. ¿Y hasta dónde no pagan? Hasta la universidad. Creo que en la universidad te cobran algo así como, creo que son 600 francos al año, me parece, o semestralmente, una cosa así, ¿no? Claro. En promedio, por el año. El año. Cuando estás en condiciones de solventar. No pagas nada. Inclusive te financian, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esto, Suiza tiene educación gratuita, lo decimos, ¿no? A mis amigos en el Perú yo les digo, la educación en Suiza es gratuita. Y la gente me dice, ¿es verdad? Es verdad. ¿No pagan nada? No. No pagamos, hasta los cuadernos se los dan. Hasta los libros se los dan. Los lápices se los dan. Y entonces mis amigos en el Perú dicen, ¡wow! ¡Increíble! Sí, es gratuita, pero no significa que no cuesta. No, ¿cómo que no cuesta? Si es gratis, no cuesta. No, es gratuita para los chicos. Pero nosotros pagamos por medio de nuestros impuestos. ¿No es cierto? Nosotros pagamos por medio de nuestros impuestos. Entonces, porque hay impuestos, es que tenemos educación gratuita. No quiere decir que el Estado agarra y dice, bueno, se me ocurre que me sobra plata, así que vamos a dar educación gratis a todos. No es así. La educación gratuita en Suiza cuesta. ¿Y quién la paga? Nosotros. Cada año, cuando pagamos nuestros impuestos, estamos cubriendo la educación, la salud de los que no tienen, las autovías, las carreteras, los desempleos. Todo eso cuesta. El Evangelio, hermanos, es por gracia. Gracia significa un regalo de Dios. Quiere decir que el Evangelio nos llegó a nosotros por gracia. Nadie nos cobró. ¿No es cierto? No es que tú alguna vez se te acercaron y te dijeron, te voy a presentar la palabra de Dios, pero son 120 francos. ¿Eh? No, ¿no es cierto? El Evangelio que llega a nuestro corazón es por gracia. Porque Dios lo hizo por gracia. Pero no significa que no cuesta. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un local, hay un montón de gastos que alguien tiene que pagar. Los misioneros en nuestros países, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este momento 2 misioneros trabajando en Ecuador, César y Margarita Gaiza, ¿no? Y ellos están sembrando la palabra, están haciendo muy buena labor, ¿no? La iglesia está mandando, aparte de los compromisos personales que algunos hemos asumido, la iglesia está enviando mensualmente también 150 francos todos los meses que se juntan de algunos hermanos que aportan. Y entonces cuando ellos llegan y van a predicar el Evangelio entre la gente de Ecuador, los que están en Ecuador no les cuesta nada. Es por gracia. ¿A quién le cuesta? A nosotros. Porque nosotros somos una parte de los que sostienen el ministerio de César y Gaiza, ¿no? Vamos a leer unos textos bíblicos para que entendamos esto, ¿no? En Números 18:21. Números 18:21. En el punto 2a. Ministerio espiritual, levitas.
Números 18:21 dice: he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, la primera enseñanza es que el diezmo era para sostener un ministerio espiritual. ¿Ya? Dios quería que su pueblo tuviese un ministerio espiritual, un sacerdocio activo, para que el pueblo hebreo, el pueblo judío, tuviese siempre gente que estuviera enseñándoles la ley de Dios, enseñando la ley de Dios, que tuvieran siempre sacerdotes que estuvieran siguiendo el sistema de los sacrificios. O sea, Dios quería que el pueblo judío tuviese un ministerio espiritual activo, latente, vivo. ¿Ah? Y para eso hizo un truco. Cuando entraron a la tierra prometida, repartió toda la tierra prometida en 11 tribus. Y a una no le dio nada. A los levitas no le dio nada. Y le dijo: no, ustedes no van a tener tierra. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen tierra, se van a dedicar a trabajar la tierra, van a estar ocupados en sus actividades para mantener su tierra y van a dejar de lado el ministerio espiritual. Y entonces ustedes no van a tener tierra. A cambio de eso, ustedes van a hacer el ministerio espiritual en medio del pueblo judío. ¿Y los levitas qué dijeron? Está bien, suena bien bonito, pero ¿y cómo es? ¿Cómo voy a mantener a mi familia si no me das tierras? ¿Cómo voy a sostener a mi familia si no me das animales? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Y es ahí cuando Dios establece un principio eterno para que haya ministerio espiritual. El resto del pueblo, las 11 tribus restantes, ellos los van a sostener a ustedes con sus diezmos y ofrendas. Y es una ley. Y se los ilustro de una manera muy simple. Cuando no hay, tampoco hay ministerio espiritual, tampoco hay liderazgo, tampoco hay pastores, tampoco hay consejeros. Simple, ¿no? Alguna vez alguien me dijo: este pastor de acá necesita que lo ayudemos. Yo le dije: sí, vamos a mandar ayuda para él. ¿Él no tiene alguna profesión? Sí, claro. Él es contador público, como Valentín. Y alguien me dijo: pero que trabaje pues de contador. Yo le dije: claro. Así tenemos un contador más y un pastor menos. Escoge. ¿Tenemos un contador más y un pastor menos? ¿O queremos un pastor más y un contador menos? Eso depende de lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón prefieres un contador más y un pastor menos, entonces no le ayudemos a ese pastor. Pero si queremos un pastor más y un contador menos, hay que ver cómo podemos hacer para que él pueda seguir haciendo su ministerio. En segundo lugar, no solamente era para sostener el ministerio de los levitas. En el pasaje siguiente nos dice también que era para apoyar a personas en necesidad. En el pasaje en Romanos, Pablo menciona: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿No? O sea, hacer una ofrenda para los pobres. Y esto es importante porque en el Antiguo Testamento las personas que tenían que ser cuidadas por la iglesia son los necesitados, los huérfanos y las viudas. ¿Ya? Los necesitados, huérfanos y viudas. Entonces, los diezmos y las ofrendas de la iglesia no solamente deben cubrir el ministerio levítico, o el ministerio sacerdotal, o el ministerio pastoral, pero también es para cubrir necesidades, o sea, gente que está pasando necesidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he pasado necesidad alguna vez en mi vida.
Yo he pasado necesidad alguna vez en mi vida, yo sé lo que significa pasar necesidad, y en ese momento, por ejemplo, una ayuda es súper bendición. O los huérfanos, cuando se mueren los padres y no tienen quien los sostenga. O las viudas, la escena de Jesús resucitando al hijo único de esa viuda. O sea, se le había muerto el marido y todavía se le muere el hijo y la mujer queda sola. Y a veces, hoy en día, las mujeres ya tienen carrera, profesión, pueden sostenerse. Pero ¿qué pasa cuando la mujer se dedicó a su casa? Toda la vida se dedicó a criar a sus hijos y se muere el marido. Y entonces muchas veces la viuda necesita ese tipo de ayuda. Entonces para eso también son los diezmos y las ofrendas. Pregunta número 3. ¿Por qué crea Dios el concepto de los diezmos y ofrendas? Punto 1. Porque es lo más justo para todos. Es lo más justo para todos. Hay una amiga de mi esposa que tiene a su mamá enferma en Chile, ¿no? En algún momento ella tiene hermanos. Y entonces, en algún momento ella compartió esta necesidad, ¿no? ¿Qué harías tú? A ver, tu mamá, Tania, por ejemplo, el ejemplo de Tania. Tiene su mamá en Tenerife, ¿no? O nosotros tenemos a nuestros padres en algún otro lado. Y están pasando necesidad, ¿no? O un hospital, una clínica, una operación, un asilo, o lo que fuese. O simplemente, o sea, son nuestros padres y ya, ¿no? Muy bien. Y somos varios hermanos, somos 3, 4 hermanos. Y entonces la pregunta es, ¿quién paga? El suizo. El que vive en Suiza. Porque es el que tiene más plata. Pregunto, ¿esto es justo? No es justo. Muy bien. Entonces, digamos, ¿cuánto cuesta sostener a la mamá en Honduras? Vamos a decir, $1,000, vamos a decir que cuesta el asilo en Honduras para la mamá. Y entonces, Fanny, ¿cuántos hermanos tienes? Son 4 en total. Perfecto. Entonces tú agarras y planteas y dices, muy bien, entonces, 1,000 entre 4, 250 cada uno. ¿Qué te van a decir tus hermanos? Exacto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es completamente correcto. O sea, ¿qué te van a decir? $250, pero si yo gano 200, te va a decir alguno. Si vive en Cuba, te va a decir, yo gano 20 al mes. ¿Cómo le vas a pedir 250 a uno de tus hermanos que vive en Cuba si gana $20 al mes? Entonces, ¿qué es lo justo? El porcentaje. El porcentaje es justo. Decimos, ok, son $1,000 y cada uno va a aportar un porcentaje de lo que gana. ¿No es cierto? Entonces vamos a decir, supongamos, vamos a decir, ok, vamos a 10%, vamos a ver, ¿no? Entonces mi hermano que vive en Cuba le toca 2%, $2, ¿no es cierto? La otra hermana que vive en Honduras y que gana 500, pues aportará 50. El otro hermano que vive en Estados Unidos y que gana 1,000, entonces aportará 100, ¿no? Y ahí estamos en 170, ¿eh? 170. Y como Fanny gana 8.300 en Suiza, ¿eh? Entonces como Fanny gana 8.300 en Suiza, a ella le toca el 10%, 830, y se cubren los 1,000. Ahora, es injusto que ella aporte 830 cuando su hermano en Cuba aporta 2. No es injusto, es absolutamente justo. ¿No es cierto? Porque de esa manera todo el mundo sufre un poquito. Tienes que ajustarte, pero sufres un poquito. Ese es el concepto, hermano. El concepto del diezmo para el Señor es que es absolutamente equitativo y justo para todos. Supongamos que el hermano de
Honduras, de Fanny, que gana 500, dice lo siguiente: si Fanny gana 8.300, que pague ella. ¿Está bien? Yo solamente voy a dar 50, ella puede dar más, pues. ¿Está bien? ¿Es correcto decir que diezmen los que tienen y yo no? Seguimos con el cuadrito, ¿eh? Punto B. ¿Por qué Dios creó el concepto de los diezmos y las ofrendas? Por 3 razones. Primero, por la codicia. Por la codicia. Proverbios 1:19 dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Dios crea el concepto del diezmo para luchar contra la codicia humana, que es absolutamente natural. La codicia humana es natural. Y Dios establece esto como una norma, para que aprendamos a quebrar esa codicia. Y la segunda parte es a quebrar el egoísmo. A quebrar el egoísmo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el egoísta piensa solo en sí mismo. El egoísta piensa solo en sí mismo. Entonces, codicia y egoísmo. Y una tercera razón, nos enseña a no aprovecharnos de los demás. A no aprovecharnos de los demás. Mi madre, que ya falleció, me decía siempre: nunca vas a una casa invitado y no llevas nada. ¿Eh? ¿Sí? Nunca se va a una casa de invitado y no llevas nada. Tú siempre llevas algo. Y si estás de visita y de turismo y alguien te hospeda en su casa, vas y compras en el mercado y traes comida. Y yo decía: pero si me están invitando, bueno, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, nosotros somos sinvergüenza, ¿no? Pero si me están invitando mis amigos, no. Lo que pasa es que tus amigos no pagan, paga la mamá. Es la mamá la que tiene la refrigeradora y tú llegas con tus amigotes y se comen toda la refrigeradora, ¿no? Entonces, ese principio a mí me marcó, ¿no? Nunca llegues a una casa y no traigas nada. Siempre debes aportar algo. ¿Por qué? Porque no hay peor persona, y todos conocemos a alguna, que cuando vamos a comer juntos a un restaurante, siempre dice: no tengo plata, no traje la billetera. Y sabemos que es el gorrión del grupo, ¿no? Es el gorrión del grupo el que quiere comer gratis, ¿no es cierto? El que quiere que todo el mundo le pague. ¿Cómo te sientes cuando estás en una reunión y tienes a uno de estos? Y tú lo reconoces, ¿no? ¿Sabes? Es el que siempre quiere que los demás paguen. Hermanos, tienes iglesia, tienes templo, tienes local, tienes pastor, tienes maestros. ¿Quién cubre eso? Diezmos. ¿Por qué? Porque si no cubro con mis diezmos en forma justa y equitativa, lo que estoy diciendo es que paguen los demás. Por eso Dios creó el concepto de los diezmos y las ofrendas. Y voy a decirles algo que es revolucionario. Yo no creo que los diezmos sean solo para los creyentes. Yo sinceramente creo que los diezmos deberían ser para todo el mundo. Ahora, claro, si tú no vienes a la iglesia no tienes por qué aportar, pues, ¿no? ¿No es cierto que no? Si tú vas a otra iglesia o no vas a ninguna, no importa. No importa. ¿Sabes por qué?
porque hay una cantidad de huérfanos, viudas, mujeres solas, proyectos de ayuda, que necesitan ayuda. No tienes tú que obligar a darlo a la iglesia, no, para nada. Pero no dar por lo menos el 10% para ayudar a personas que no tienen que comer, que viven con $1 al día. Dime no si es egoísta o no. Dime. Hay gente, hermanos, que vive con $1 al día. Entonces, no tienes por qué darlo a la iglesia. Pero debería ser un principio universal. Y por eso yo lo defiendo, y lo defiendo en cualquier lado y con cualquier gente. Cuando la gente me habla del diezmo, yo siempre digo esto. Esto debería ser una ley universal. Todo el mundo debería dar un 10% de sus ingresos. Los que somos creyentes sostenemos nuestro ministerio espiritual, pero los que no son creyentes igual deberían aportar. Los que no son creyentes igual deberían aportar 10% de sus ingresos a grupos en necesidad. Ayuda a un orfanato, ayuda a un asilo de ancianos, ayuda a ONGs, ¿no? Médicos Sin Fronteras, no sé cuál. Hay tantas organizaciones que necesitan un apoyo. Por eso el diezmo debería ser universal. Todo el mundo debería hacerlo. La gente va a decir, no, ¿pero por qué? Esa es mi plata. Es correcto, es tu plata. Y si no estás dispuesto a hacerlo, se refleja justamente eso. La codicia, el egoísmo. ¿No es cierto? Entonces, en segundo lugar, yo pienso que el diezmo debería ser universal. Esta es otra, ¿eh? El diezmo hay que aprender a hacerlo desde niños. Porque nadie que crece egoístamente aprende a ser bueno después. Y hay que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, de su propina, de lo que le dio su papá, de lo que le regalaron en su cumpleaños, separar el 10% para el Señor. Nosotros hemos hecho esto acá, por ejemplo. La escuela dominical ha juntado eso y a final de año lo hemos mandado a proyectos como el proyecto Jiré, que lo hemos mandado para los niños. Por si acaso quería mencionarles que el proyecto Jiré, que en diciembre vamos a ayudar, que queremos juntar estos 1.000 francos para enviarles, ellos alcanzan a un promedio de entre 80 y 100 niños, sin contar a sus madres. El proyecto Jiré es un proyecto de mujeres abandonadas, mujeres solas, o sea, madres solteras, mujeres viudas, mujeres abandonadas, que tienen niños. Entonces, a esas mujeres nosotros mandamos ayuda. Generalmente cada 2 o 3 meses mandamos una ayuda. Por el Día de la Madre, en mayo, mandamos ayuda. Y en diciembre mandamos ayuda, ¿no? Y entonces, ahora en este diciembre queremos mandarles a ellas esa ayuda. Y nosotros la escuela dominical hace eso. Junta el dinero de la escuela dominical y lo mandamos a uno de estos proyectos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso ahí, por ejemplo, también tiene que ver con los niños. Los niños tienen que aprender a compartir. Tienen que aprender a no ser codiciosos y decir, de todo lo que yo recibo, el 10% es de Dios, ¿no? Seguimos. ¿Qué se necesita? Punto 4. Vamos avanzando para poder terminar. ¿Qué se necesita para poder diezmar y ofrendar? Punto 1. Un paso de obediencia. Un paso de obediencia. Deuteronomio 16 dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiera dado. Punto 1, paso de obediencia. O sea, lo que tú estás haciendo al diezmar, estás obedeciendo a la palabra de Dios. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. Es un paso de obediencia. ¿Por qué diezmo? Porque estoy obedeciendo a la palabra. Punto 2, es un paso de fe. Es un paso de fe. Proverbios 3, del 5 al 6.
Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un paso de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú ofrendas, a veces te estás quedando sin todo y bien podrías usarlo. Todos nosotros hemos pasado por esto, ¿no? Hemos acostumbrado a, cuando llegamos a Suiza, no sé, con nosotros vivíamos, cuando llegamos a Suiza, empezamos viviendo con 3.000 francos al mes. Familia de 4, 2 adultos, 2 niños. Vivíamos con 3.000 francos al mes. Yo me pregunto ahora, ¿cómo hacíamos? No tengo ni idea. Lo único que me acuerdo es que yo a mis hijos les daba una pizza que se llamaba secapoja. Y mis hijos se la comían. ¿Y por qué la pizza se llamaba secapoja? Yo le dije, esta es una pizza especial, se llama secapoja, y se la comieron. Y en realidad era porque había sobrado de la semana cebolla, carne, pollo y jamón. Entonces hice una mezcolanza de todo lo que había sobrado, le eché bastante queso encima para que tape, y entonces se llamaba la pizza secapoja, y mis hijos se la comían. Ahora tenemos mucho más gastos. ¿Qué pasó? Aprendimos a gastar más, a gastar más, a gastar más, a gastar más. Siempre gastamos más, al punto en que nunca nos alcanza. Por eso es un paso de fe. Cuando tú ofrendas, estás haciendo un paso de fe. Estás diciendo, me estoy restringiendo del 10% que podría gastarlo en varias cosas, pero se lo estoy dando al Señor. ¿Y saben por qué? Porque al Señor le damos primicias. Primicias significa los primeros frutos. Primicias dan honra. Primicias dan honra. Lo que sobra ofende. Primicias dan honra. Lo que sobra ofende. Si yo te invito a mi casa, y te sirvo el primer plato y te digo, lo he preparado para ti, es una honra. Si tú llegas a mi casa y yo te digo, te voy a servir lo que sobró de ayer, es una ofensa. ¿Cierto? Primicias honran. Le doy al Señor lo primero. Yo recibo del Señor, separo lo que es del Señor. Y el resto es para cubrir todos mis gastos. Primicias honran. Lo primero que hago, primicias honran. Si le doy de lo que me sobra, ofendo. Mejor no demos, ¿no? Seguimos, entonces es un paso de fe. Y tercero, es un acto de agradecimiento, porque lo honramos a Dios de todo lo que nos da. Vamos a avanzar al punto 5. ¿Cómo se debe ofrendar? Acabamos de mencionar primicias, no sobras, primicias. En Deuteronomio 26 nos dice, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Primicias es lo primero, lo mejor, lo primero. ¿Cómo se le ofrenda al Señor? Primicias. Es decir, es muy simple. ¿Cuánto me ha bendecido el Señor este mes? ¿Cuánto me ha bendecido el Señor este mes? Muy bien, el 10% aparte. Ya está. Y el 90% restante es para ti, para que lo gastes. No es complicado, pero si yo empiezo al revés, llega un momento en que, acá, y todavía me falta la crema para la cara. Y tengo que ir a la podóloga, y las uñas, me faltan las uñas, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces, si empiezas así al final, y dices, solamente me queda, eso es ofensa. Porque ya no le estás dando al Señor el 10%. Le estás robando. El Señor dice que suyo es el 10%. Y si tú le quitas a el Señor, dice Malaquías, dice que el pueblo decía, el pueblo me ha ofendido.
Entonces Dios les dijo, me habéis ofendido. Y el pueblo contestó, Malaquías capítulo 3, ¿en qué te hemos ofendido? Y el texto literalmente dice eso, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Punto 1, entonces, primicias. Punto 2, vamos a leer 1 Corintios 16, versículos 2 al 4. 1 Corintios 16, versículos 2 al 4. Y acá hay 5 puntos, para que tomen nota. Cada primer día de la semana, esto es enseñanza del apóstol Pablo, no es el pastor Carlos, enseñanza del apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana es el domingo, nosotros celebramos la resurrección y no la ley del sábado. Nosotros celebramos el domingo, que es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Ni siquiera mensual. Cada primer día de la semana. Es decir, cada semana tú dices, ¿cómo me ha bendecido Dios esta semana? Esta semana, ¿cómo me ha bendecido? Segundo, cada uno de vosotros. O sea, es una ofrenda personal. No es una ofrenda grupal. O no es una ofrenda familiar. Es una ofrenda personal. Personal. Cada uno de vosotros. Tercero, ponga aparte algo. ¿Qué significa eso? Lo separas. Lo separas, lo pones aparte. Y ya no se toca, porque es del Señor. Cuarto, según haya prosperado, proporcional. Es decir, a veces una semana no recibo nada. Esa semana solamente ofrendo. A veces en una semana recibo más, esta semana diezmo. De repente a fin de mes recibo mi sueldo, esa semana diezmo. La siguiente semana no recibo nada, pues esa semana no. O sea, es proporcional simplemente, ¿no? Según haya prosperado. Y quinto lugar, guardándolo. Guardarlo para el Señor. Esa es la gente que es creyente, que tiene años en la fe. Lo que hacen es, agarran y lo ponen en un sobre. Y esto es del Señor. Y si esa semana me caigo enfermo, guardándolo. Y la siguiente semana, o cuando pueda, lo ofrendo. Es muy interesante porque siempre las ofrendas de la iglesia disminuyen cuando la gente se va de vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no guarda su ofrenda para el Señor. Y vamos terminando. Yo sé que ha sido fuerte, y como ustedes saben, esto no es una costumbre. La prédica de hoy es una vez al año. El resto de las prédicas, ustedes me conocen, estamos estudiando Salmos, estamos estudiando la epístola de Tito, estamos estudiando un montón de cosas en la Biblia, pero si yo no les hablo esto, no me voy a morir tranquilo, porque Dios me va a pedir cuentas por haberles ocultado esta verdad, ¿no? Y para terminar la prédica de hoy, solo quiero mencionarles una historia, y con esa historia terminamos. Está vamos a leer 2 Corintios 9, versículos 6 al 7. 2 Corintios 9, versículos 6 al 7. Dice ahí, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Será que este versículo que acabamos de leer es mentira? ¿Será que Pablo lo escribió para obligar a la gente a ofrendar?
¿será que he pasado por alto un versículo bíblico que es cierto? Hay leyes espirituales en la Biblia. Ustedes pueden hacerle caso o no, pero acá hay una ley espiritual. El que siembra escasamente ciega. El que siembra generosamente también ciega. Lo que acabamos de leer es texto bíblico, no son palabras mías. Está en la palabra. Está en la palabra. Y para terminar, como les decía, vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 5, y con esta historia terminamos el día de hoy. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, hay una historia que a mí me gusta mucho. La historia de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiero contarles un poquito la historia de lo que pasaba en esa época. Cuando agarraban a una familia cristiana, Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? Cuando agarraban a una familia cristiana, en medio de esta persecución de los romanos, y los metían al foso de los leones, no metían al marido solito. Agarraban al marido y como la mujer había prometido acompañarlo en las buenas y en las malas, lo acompañaba en las malas. Ahí estaba clavada la esposa. Y estos eran tan malvados que para no dejar ninguna posibilidad de venganza, agarraban a todos los hijos. ¿De acuerdo? Entonces, si te agarraban por ser cristiano y en esas persecuciones, agarraban al marido, agarraban a la mujer, agarraban a los hijos y a toda la familia la metían para entrar en los fosos de los leones de los romanos. Y ahí morían con los leones, muertos, ¿no? Desgarrados. Cuenta la historia que las familias se abrazaban y cantaban himnos a Dios y morían así cuando los leones atacaban. Pero un momento, ¿sabes qué pasaba? Todas sus propiedades se las expropiaban. Entonces todos estos miserables, fariseos, los sacerdotes, toda esa gente, agarraban todas tus cosas y se las quedaban ellos. Cuando los cristianos sabían esto, dijeron, un momento, ¿no? Si me agarran, pierdo todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vendemos todo. Vendemos todo de una vez y se lo juntaban ahí con los apóstoles y todo el mundo, y todo el mundo distribuía, y entonces, si los agarraban, ya no perdían nada. ¿No es cierto? Claro, no lo vamos a hacer ahora porque no estamos en persecución ahora tampoco, o sea, no vamos a vender todas nuestras cosas, ¿no? Pero para que vean lo que estaba pasando. Entonces, había un tal Esteban, Bernabé, ¿no? Que fue el discipulador de Pablo, que agarró y dijo, yo me voy a dedicar a predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Eh? Entonces agarra todas sus cosas, todas sus propiedades, todo, y vende, ¿no? Y va donde los apóstoles, le dicen, yo parto para predicar ahí, me voy y luego se encuentra con Pablo, ¿no? Y yo me voy a predicar el evangelio por todas partes, yo no me interesa esta vida, ¿no? Así que me voy. Les va donde los apóstoles y dicen, mira, toma, he vendido mi propiedad, acá está, toma, ¿no? Y una bendición. Ananías y Zafira. Y dijeron, anda, mira, fíjate cómo lo han abrazado a Bernabé. Y todo el mundo quedó impactado con Bernabé. Qué bueno es Bernabé, ¿no? Entonces Ananías y Zafira dicen, hay que hacer lo mismo. Y Zafira le dijo, ¿qué? ¿Estás loco tú? ¿Qué tienes? No, mira, vendemos
nos quedamos con una buena parte y le llevamos otra, un poquito. Y así quedamos recontra bien, pues. O sea, todo el mundo nos va a ver como súper espirituales, ¿no? Y hacen ese juego. Y van donde Pedro. Y primero llega Ananías. Pedro, mira, estaba pensando igual que Bernabé, un hombre tan de Dios, y Dios ha puesto en mi corazón a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Así que he vendido y acá está el dinero. El problema es que Pedro le habla al Espíritu Santo. Y Pedro le dice una cosa muy cierta. Le dice, Ananías, ¿por qué quieres mentirle a Dios? ¿Por qué eres un mentiroso? Pero mira la frase que dice, le dicen, Ananías, reteniendo la propiedad, ¿no se te quedaba a ti? O sea, ¿no era tuya? Si tú no lo hubieras vendido, esa tierra seguía siendo tuya, esa propiedad seguía siendo tuya. Y luego dice, y vendida, ¿acaso no estaba en tu poder? En otras palabras, Pedro le dice, Ananías, esa propiedad era tuya. Esa propiedad era tuya. Tú no tenías por qué haberla vendido. No tenías por qué haber venido a entregar nada. ¿Me entiendes? Era tuyo. ¿Por qué caes en esa hipocresía de decir que la has vendido por tanto cuando no la has vendido así? ¿Por qué no vienes y dices, ¿sabes qué? Yo le voy a dar, le hubiera dicho a Pedro, ¿no? ¿Sabes qué, Pedro? Mira, he vendido la propiedad en 20.000 francos, ¿no? Pero me voy a quedar con 15. Y solo te voy a dar 5. Ya está. ¿Acaso no podías hacer eso? ¿Por qué esa actitud de tratar de engañar a Dios? Esa actitud de engañar a Dios. Eso es lo que a Dios le molesta. Porque hay mucha gente que le dice al Señor, este es mi diezmo, cuando le está mintiendo. Le está mintiendo. Y creen que nadie sabe. Dios sabe. Es mejor decirle, no voy a dar. No voy a dar, es tuyo. La ofrenda y el diezmo tiene que ser voluntario y con corazón alegre. Si te molesta, no lo des. Pero no le mientas a Dios. No le digas a Dios, toma estas monedas como mi diezmo. No le des. Dile, Señor, te voy a limosnear, toma. Sé franco como el Señor. No tienes por qué hacerlo. Y eso es lo importante. El diezmo y la ofrenda no puede ser obligatorio. Nunca. Nunca. Si en una iglesia es obligatorio, ahí está mal. Porque el diezmo y la ofrenda tiene que partir de un corazón agradecido. Y entonces, no le mientas. Recuerda esto, todo es tuyo, todo Dios te lo ha dado. Y te lo ha dado a ti, para que lo administres. Y te dice, de eso, yo no quiero que seas egoísta ni codicioso. Yo quiero que aprendas a compartir gastos. Y con eso vas a sostener, un 10%, con eso vas a sostener el ministerio espiritual en medio de ti. ¿No eres creyente? Bueno, sostén huérfanos, viudas, colegios, escuelas, lo que quieras. Pero tú dile, Señor, gracias por todo lo que me has dado, pero no te voy a dar nada. En mi decisión. Es mejor decir eso que decirle, toma esto, que ahí están mis diezmos y le estás mintiendo. Por eso yo siempre digo, recuerda a Ananías y Zafira. Nadie está obligado a dar. Nadie está obligado a dar su diezmo y su ofrenda. Nadie. Ananías y Zafira quisieron dárselas de espirituales. El problema no es lo que daban, porque a Dios no le importa la cantidad que das. El problema era que mintieron. Quisieron mentirle a Dios. Quisieron decirle a Dios, esto es mi diezmo cuando no era. Entonces, para terminar, y ahora sí terminamos.
Es una decisión que toma mi corazón. Alguna vez un primo mío me dijo, oye, a ti te quitan el 10%. A mí no me quita nadie nada. Yo doy porque mi corazón se comprometió con mi Padre. Y como dijo Jacob, tú serás mi Dios y de todo lo que me des, la 10ª parte apartaré para ti. Y cuando mi primo me dijo eso, yo le contesté, es más, debería darte vergüenza. Tú deberías diezmar. Y él me dijo, ¿yo? Jamás voy a diezmar. ¿Para qué voy a darle mi plata a una iglesia? No, le dije, no tienes por qué darle a ninguna iglesia. Tú no vas a ninguna iglesia, no tienes por qué darle a ninguna iglesia. Pero el 10% que tienes, deberías empezarlo a compartir con gente que está en necesidad. Y si no lo haces, eres egoísta y codicioso. Porque no eres capaz de compartir con los que tienen menos. Y cuando alguien me pregunta por el diezmo, yo lo defiendo. Yo defiendo el diezmo. Porque creo que el diezmo debería ser una ley universal. Y tendríamos menos pobres. Tendríamos más educación para niños huérfanos. Muchas mujeres viudas recibirán más ayuda. Tendríamos muchos más programas de ayuda. ¿Saben cuánto se necesita para sacar al África de la situación de pobreza extrema en la que están? ¿Saben cuánto? 50.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto gastamos en Europa alimentando gatos y perros? 80.000 millones. 80.000 millones para alimentar gatos y perros. Y 50.000 millones para sacar al África de la extrema pobreza. ¿Se dan cuenta? Espero no haber herido sus susceptibilidades el día de hoy, porque este es un tema caliente, ardiente, pero búsquenlo en el Señor. Hablen con el Señor. Hablen con el Señor y díganle, Señor, tú serás mi Dios. Por donde yo vaya, tú estarás conmigo. Bendíceme, Padre, y de todo lo que me des, el 10% será para ti. Señor, gracias por esta palabra y gracias por tu enseñanza. Gracias, oh Dios, por haber cuidado la tos durante esta hora. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.